Hola, ¿qué tal médicos? Soy el doctor Damián Treviño, soy médico internista y vamos a platicar acerca de las enfermedades túbulo-intersticiales. Iniciemos esta clase con un caso clínico. Tenemos una mujer de 46 años que es evaluada por una creatinina sérica de 2.6 miligramos sobre decilitro. Su creatinina en referencia desde hace 3 meses era en 0.9 y ahorita trae 2.6. No tiene síntomas, hace 2 años inició un tratamiento con losartán y amlodipino para hipertensión y hace 1 año comenzó a tomar omeprazol porque tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico y naproxeno porque presenta osteoartritis de rodilla. Hace 8 meses comenzó con la atorvastatina para tratamiento de hiperlipidemia y en el examen físico tenemos una temperatura de 37 grados, presión arterial de 138,86 y el resto del examen se encuentra completamente normal. El análisis de orina nos reporta lo siguiente: gravedad específica de 1.015, pH de 5.5, eritrocitos 1 cruz, leucocitos 3 cruces y esterasa leucocitaria 1 cruz. No presenta nitratos y además presenta más de 100 leucocitos por campo con leucocitos y cilindros granulares. ¿Cuáles los siguientes es el medicamento que debe interrumpirse en esta paciente? Atorvastatina con amlodipino, losartán con amlodipino, naproxeno y atorvastatina o naproxeno y omeprazol. Al final de la clase vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Nosotros vamos a tener varias entidades que competen al grupo de patologías de enfermedades túbulo-intersticiales y la primera de ellas es la nefritis intersticial aguda. Esa se define por una inflamación aguda del intersticio renal y los túbulos que me va a provocar un deterioro de la función renal, pero como su nombre lo dice, en un periodo agudo de tiempo, días o semanas. Esta es la tercera causa más común de lesión renal aguda en pacientes hospitalizados y va a corresponder al 15% de biopsias de lesión renal aguda de etiología desconocida. Entre las causas tenemos medicamentos betalactámicos, sulfonamidas, fluoroquinolonas, AINES, IBPs, diuréticos de ASA. Muy bien, tenemos infecciones, E. coli, Campylobacter, toxo, micobacterias y enfermedades autoinmunes u otras como síndrome de Sjögren, lupus y enfermedad autosómica dominante túbulo intersticial. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que nosotros vamos a tener un daño túbulo intersticial, pero que va a ser mediado por el sistema inmune. O sea, vamos a tener un problema alérgico. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a presentar? Infiltrados inflamatorios que me provocan edema tisular y daño tubular con un compromiso del flujo tubular. Además que los pacientes van a tener la presencia de alteraciones relacionadas con hipersensibilidad tipo 4. ¿Ok? Esos pacientes pueden presentar obstrucción aguda debido a la etiología que pueden ser causadas por cristales o por la presencia de proteínas. El cuadro típico de este paciente es un rash morbiliforme, fiebre, artralgias y dolor en flanco. Sin embargo, vemos que lo más común que va a presentar el paciente va a ser una lesión renal aguda. Es por eso que a veces cuando no tenemos una causa, le realizan biopsias a los pacientes y resulta que la causa era una nefritis intersticial aguda. Las artralgias corresponde al 45%, el exantema al 22% y la eosinofilia, que es un dato que a veces por casos clínicos nos llegan a preguntar, únicamente va a estar en el 35% de los pacientes. O sea, no todos los pacientes con nefritis intersticial aguda se presentan con eosinófilos arriba de 500. El diagnóstico lo vamos a realizar con laboratorios donde vemos un daño renal con BUN y creatinina elevados y la presencia de eosinofilia. En el ego, piuria stelit, vamos a tener eosinófilos en orina, hematuria, proteinuria en rango subnefrótico, pero además podemos tener defectos medulares, tubulares, proximal o distal. Dependiendo del defecto van a ser las alteraciones. Si no recuerdas cuáles son las alteraciones con cada uno de los túbulos, pásate a la clase de enfermedad tubular en donde explicamos más detalladamente el funcionamiento de cada uno de los túbulos. Ultrasonido renal, hay que descartar causas de lesión renal aguda y hallazgos normales. Y la biopsia, que en ocasiones tenemos que recurrir a ella porque no damos con la causa, pues me va a dar datos de infiltrados inflamatorios, peritubulares difusos o en parches, edema y destrucción de los glomérulos y los vasos sanguíneos. El diagnóstico por biopsia
vamos a poder observar el gran infiltrado, como vemos en la pantalla, inflamatorio peritubular. Además de que también se puede encontrar edema intersticial, como lo podemos observar. Si ustedes tratan de identificar los túbulos, pues son difícilmente identificables por la gran cantidad de células y la gran cantidad de edema que se observa en estos pacientes. En ocasiones el daño inflamatorio puede ser tan severo que me provoque destrucción de glomérulos y destrucción de vasos sanguíneos. Los diagnósticos etiológicos ya sabemos que vamos a tener relacionadas con fármacos, con drogas, pero podemos encontrar algunas otras entidades, como relacionados con sarcoidosis o relacionados al síndrome de Dres. Esas últimas, la verdad, son mucho más raras que te las van a preguntar. Lo más recomendado es que recuerdes los medicamentos que discutimos al inicio, que son los que se relacionan con nefritis intersticial aguda, principalmente los IVPs, que la mayoría de los médicos los dan pensando que no les va a pasar nada a los pacientes. Pasando con otra entidad, tenemos la nefritis intersticial crónica. Muy bien, bueno, con respecto al tratamiento, antes de pasar con la crónica, vamos a ver que va a depender de la etiología. Si nosotros tenemos relacionada con fármacos, pues hay que darle tratamiento con suspensión del fármaco. En ocasiones el uso de esteroides de forma precoz facilita la recuperación renal en menor cantidad de tiempo. Si está relacionada con infecciones, hay que tratar la infección, y si tenemos alguna otra variante, como por ejemplo las que suceden con la sarcoidosis, el uso de los corticosteroides ayuda a disminuir la progresión a enfermedad renal crónica y a recuperar la función renal. Si es un síndrome de Dres relacionado a un fármaco, entonces hay que suspender el tratamiento farmacológico, que es el desencadenante, y dar un tratamiento de soporte relacionado con todo el síndrome de Dres. Ahora sí, pasando con la nefritis intersticial crónica, tenemos que esa es una condición crónica inflamatoria en donde va a haber afectación del intersticio y los túbulos renales. A diferencia de lo que vimos en la nefritis intersticial aguda, aquí el problema va a ser una infiltración mononuclear más que una infiltración eosinofílica. Esa infiltración mononuclear intersticial me provoca fibrosis glomerular, vascular y esclerosis, y esos pacientes desarrollan una enfermedad renal crónica. Puede deberse a que tengamos una progresión, muy bien, de una nefritis intersticial aguda que se transforme en crónica y esto desarrolla fibrosis. Nefropatías por analgésicos, el uso crónico de AINES puede provocar que los pacientes me desarrollen una nefritis intersticial crónica. La nefropatía por reflujo en pacientes que tengan enfermedad por reflujo, que ya sea tengamos alta presión crónica o IVOs recurrentes, y esto me provoca un proceso inflamatorio con atrofia tubular y fibrosis intersticial, o una nefropatía por mieloma, la cual por el exceso de cadenas hacen precipitación en la luz tubular, y esto me genera una obstrucción con datos muy parecidos a la nefropatía por reflujo. La etiología pues principalmente va a ser medicamentosa de forma crónica, pero además, como ya vimos, puede ser por enfermedades sistémicas como mieloma múltiple, entre otras. Muy bien. Vamos a tener aquí que esos pacientes se presentan con hematuria no dolorosa, piuria, oliguria o poluria, dolor en flanco, pero en ocasiones esos pacientes van a llegar a una enfermedad renal crónica con síntomas relacionados a la enfermedad renal crónica. Realmente, cuando tenemos una nefritis intersticial crónica ya con daños renales crónicos, no va a haber un tratamiento médico. En ocasiones vamos a poder tratar oportunamente sin tener una resolución del problema crónico o del problema de fibrosis. Esos pacientes se van a comportar como una enfermedad renal crónica y van a requerir el mismo tratamiento que estudiamos en la enfermedad renal crónica. Muy bien. Tendremos nefropatías relacionadas con cristales, tenemos la cristalopatía renovascular, cristalopatías tubulares y la urolitiasis, dependiendo del cristal que me esté provocando el daño, pues es como nosotros vamos a tener las manifestaciones. Realmente ese tema lo discutimos en urología cuando hablamos de la presencia de litos. Sin embargo, hay que recalcar algunas cosas. Cuando yo tengo una cristalopatía renovascular, o sea que los depósitos de los cristales se encuentran en la vasculatura, vamos a desarrollar una necrosis isquémica renal. Obviamente la necrosis isquémica renal, cuando es persistente, me desarrolla atrofia. Muy bien. Estos cristales realmente lo que están provocando es un embolismo, pero en ocasiones puede ser relacionada a la aterosclerosis. Y aquí tendríamos nosotros, por ejemplo, enfermedades ateroscleróticas que se relacionan con problemas renovasculares. A veces los pacientes pueden inclusive estar hipertensos y ser una causa de hipertensión secundaria. Cuando el problema es un depósito
en los túbulos por cristales, esos me provocan necroinflamación, obstrucciones tubulares y formación de granulomas. Esos mismos pueden tener además la presencia de litos cuando el cristal se conglomera y me desarrolla una obstrucción muy importante con una característica en litos, y estos se pueden deber ambas por drogas como aciclovir, idinavir, ciprofloxacino, hiperuricemia, hiperuricosuria, síndrome de lisis tumoral, oxalosis entérica y o crioglobulинemias. Ambas, o sea, las tres van a presentar lesiones o manifestaciones de lesión renal aguda o enfermedad renal crónica, y el diagnóstico es la presencia de cristales, tal y como lo haríamos en el diagnóstico de urolitiasis. El manejo es tratar la causa y dar tratamiento de soporte, ya sea con fluidoterapia y tratamientos específicos dependiendo del tipo de cristales que nosotros encontramos. De igual forma, si se presentan con lesión renal aguda o enfermedad renal crónica, van a recibir el tratamiento específico de una de esas dos entidades. Ya para ir finalizando, tenemos la necrosis de la papila renal. Esto se va a caracterizar porque tenemos necrosis, como su nombre lo dice, ¿sobre dónde? Sobre la papila renal. Esta puede ser secundaria a isquemia, a coagulopatía, a ambas, y tendremos afectación en el poro que se encuentra en la porción de la papila renal. Esto me va a provocar que tengamos una obstrucción ureteral y además datos de cicatrización en este punto. Es multifactorial, en la mayoría de los casos se puede relacionar a células falciformes, pielonefritis aguda, cirrosis, AINES y todas las demás que estamos viendo ahí en pantalla. Cuadro clínico: dolor en flanco, hematuria, proteinuria, fiebre, lesión renal aguda. Generalmente cuando son crónicos van a tener síntomas leves o asintomáticos y los síntomas relacionados con enfermedad renal crónica. El diagnóstico va a ser por laboratorios por la presencia de elevación de azuados, hematuria, proteinuria y piuria estéril, pero algo muy interesante es los estudios de imagen, en donde el test de elección va a ser el Urotac, el cual me va a demostrar esto que yo estoy viendo en pantalla, que es la forma de tenaza y de langosta. Muy bien, eso es muy importante porque me ayuda a hacer el diagnóstico oportuno de esta entidad clínica, como nosotros lo estamos viendo aquí. Además de eso, podemos identificar que la urografía intravenosa, que también es un estudio que me puede dar información, me va a dar los mismos datos que la Urotac. El tratamiento es darle tratamiento de la causa subyacente, prevención de la formación de coágulos, dándoles líquidos intravenosos para forzar la diuresis y estar haciendo manejo de las complicaciones. Ya para finalizar el caso clínico, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues tenemos una lesión renal aguda que entraría en el contexto de una nefritis intersticial aguda. Como yo sé que tiene una nefritis intersticial aguda, además de estar presentando leucos, cilindros granulares, de igual forma estoy viendo que tenemos afectación por medicamentos. ¿Qué medicamentos tengo que suspender entonces? Vamos a tener que suspender el naproxeno y el omeprazol, que son medicamentos que se relacionan con las enfermedades túbulo-intersticiales. Muy bien, aquí lo más importante es el diagnóstico de la nefritis intersticial aguda como parte de el diagnóstico diferencial de una lesión renal aguda. Identificar que la paciente se presentó con fiebre, con erupción cutánea y eosinofilia periférica, y que además de eso tenemos medicamentos que me hacen llamar la atención a sospechar en esta entidad, como son el naproxeno y el omeprazol. ¿Cómo voy a saber si es uno o si el otro? No se puede saber, entonces vamos a suspender los dos medicamentos. Muy bien. Y con esto concluimos la clase de enfermedades tubulointersticiales. Espero te haya gustado. Recuerda dejarnos algún comentario o alguna duda que tengas y la responderemos en la brevedad posible. Si te ha gustado este contenido, puedes acceder a mucho más en www.patreon.com/redmedicablog. Recuerda, todas esas clases que nosotros vemos también las tenemos en nuestras diversas plataformas como Sabionet o Patreon, y nos ayudarías mucho dándole like a este video o dejando algún tipo de comentario. Yo soy el Dr. Demian Treviño y nos vemos en una próxima videoclase. Saludos.